Hermanos, vamos ahí en sus Biblias en Eclesiastés, por favor, Eclesiastés 5. No se preocupen, ahorita va a empezar a hacer viento y se van a sentir a gusto ahí. Acá de este lado hay como dos, hermanos, aquí, dos sillas, más o menos, y otras cuantas más por ahí. Pero Eclesiastés 5, si alguien le ayuda, hermanas, a los jovencitos, por favor, nomás pónganse los tapabocas bien. En el capítulo 5, versículo 1, me voy a quitar mi saco porque hay mucha calor para acá. Dice así la palabra del Señor. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio a los necios, porque no saben lo que hacen. Quiero ayudarte en esta mañana enseñando cómo podemos sacar el mejor provecho de venir a la iglesia. ¿Cómo podemos hacer para sacar el mejor provecho de venir a la iglesia? ¿Cómo hacer para que lo que vayamos a hacer en la iglesia sea lo mejor? ¿Cómo hacer para que al venir a la iglesia, pues no me vaya como entré? No me vaya como llegué, no me vaya simplemente, pues llegué a la iglesia como si no haya pasado nada. Llegué a la iglesia como si no haya sucedido nada. A veces llegamos a la iglesia con alguna intención, con algún pensamiento que no es el mejor para que el Señor obre en nuestras vidas, que no es lo mejor para que el Señor trabaje en nosotros, en nuestras vidas. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día por medio de su palabra. Señor Padre, gracias le damos, te pedimos, Señor, que bendigas el tiempo de la enseñanza de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que usted trate con nosotros y que usted nos ayude a entender para poder sacar el mejor provecho de venir. Que no sea simplemente una visita, que no sea simplemente un tiempo de descanso, que sea un tiempo espiritual, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El venir a la iglesia siempre debe de ser un tiempo espiritual. Debemos de buscar las cosas espirituales y yo creo que por eso llegamos a la iglesia. Yo pienso que por eso vinimos a la iglesia, porque pensamos en las cosas espirituales. O queremos de las cosas espirituales, aprender en las cosas espirituales. Así es que muchas veces llegamos a la iglesia y no encontramos o no tenemos no sacamos lo que quisiéramos tener porque tal vez no sabemos cómo llegar. O tal vez llegamos equivocadamente y no agarramos lo que debemos de agarrar. Y por eso es que muchas veces llegamos a la iglesia y salimos de la misma manera en que llegamos. No tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Si usted está en este día a la iglesia, si hoy llegó este día al servicio de la enseñanza de la palabra del Señor, es porque Dios tiene un plan y porque Dios nos permitió estar. Para eso Dios nos lo dejó. Porque si no, Dios no nos haya permitido estar. Ahora, Dios quiere que siempre estemos en las cosas de Dios, pero nos permite. Este es algo que Dios permite de una manera u otra, que nosotros nos juntemos para escuchar predicación de la palabra de Dios. Ya sea debajo de una sombra, ya sea debajo de un árbol. Antiguamente se escondían, antiguamente en las cuevas, pero Dios permitía estas cosas y era con una intención de que algo tenía Dios para nosotros, por eso nos permitió estar. Así es que cada vez que Dios le permita algo en las cosas de Dios es porque Dios tiene un plan o tiene algo para usted y para mí, por lo cual quiere dárselo para que lo reciba. Y a veces es exhortación, a veces es ánimo, a veces es un recordatorio de algo que ya sabemos, a veces es enseñarnos cosas que no sabemos. Pero siempre Dios, ese es el plan. Así es que no hay cosa mejor que pensar ir a la iglesia y sacar lo mejor o obtener lo mejor que Dios tiene para nosotros. Por eso es que quiero enseñarles en esta mañana de esto. ¿Cómo obtener lo mejor de las cosas de Dios cuando estoy en la iglesia? ¿Qué es la actitud que debo de tener? ¿Cuál es la forma en que debo de llegar? ¿Cómo es la manera que debe de ser? ¿Cómo debo de estar para tomar lo mejor que Dios tiene para mí, para este día?
¿Qué debe de ser? Así es que cuando vayamos a la iglesia debe de haber una actitud, debe haber una forma, debe de haber un deseo, debe de haber todas estas cosas. Porque Dios tiene el plan o tiene un plan de enseñarnos algo. Porque Dios tiene un plan y nos ha hablado para enseñarnos algo. O nos ha permitido llegar a las casas del Señor o a la reunión de la iglesia con un motivo. Por eso es tan importante que si usted no tiene el motivo correcto o la manera correcta de acercarse a las cosas espirituales, no saca nada de ellos. Y uno va a la iglesia muchas veces y regresa y no sentí nada. Y está pensando en que tal vez la predicación no era para él, o tal vez el predicador no se preparó, o tal vez no se oró suficiente, o fue algo diferente, pero no tengo nada. Y por eso es que es tan triste escuchar a veces que cristianos dicen, pues no alcancé nada, porque no me gustó, sí me gustó, es que no fuimos con la intención correcta y la manera correcta. Jeremías 7:1, por favor. Jeremías 7:1 ahí en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí en esta palabra y di, oí palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Ahora vaya allí Jeremías 26, por favor. Dice, oí palabra de Jehová. Quédese con eso en sus mentes. 26:1. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé, hablarás, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Así es que la primera cosa que está diciendo aquí, hablando en el capítulo 7, dice, oíd. Voy a ir a la iglesia, voy a ir con la intención de que voy a escuchar de lo que se va a tratar. Quiere decir que voy a poner atención, voy a dedicarme. A veces algunos piensan que uno es muy exagerado cuando dice, hermano, apaga tu teléfono. Dice, oíd, y quizás te arrepientas, porque quizás te llegue lo que Dios tiene para tu vida en este día y te arrepientas. Eso es lo que dice allí. No, la intención principal que uno debe de tener cuando uno va a la iglesia, lo primero es oír palabra de Dios. Voy a ir a la iglesia, ¿qué voy a la iglesia? A oír palabra de Dios. Voy a oír palabras de la Biblia. No es que yo sea Dios, pero cuando lees la Biblia es palabra de Dios. Vamos a oír. Vamos a acomodarnos de tal manera y me voy a sentar de tal manera que quiero escuchar. Voy a reprimir mi deseo de querer escuchar algo, de esperar una llamada, de querer ir al baño. Voy a reprimir todo porque quiero escuchar. Vengo a oír palabras de Dios. Y la primera cosa, cuando vayas a la casa de Dios, piensa en que tienes que oír. No piensa en que vas buscando cómo realizar un negocio, una transacción. Todo eso, no estoy diciendo que sea pecado. Pero lo principal es oír. ¿A qué vas a la iglesia? Voy a ir a oír palabra de Dios. A eso voy. No, voy a ir a la iglesia porque allí me voy a encontrar al hermano y me debe una feria. Ya llegaste en la mala forma. Ese no te va a ayudar. No vas a sacar nada. Porque puede ser que te topes con el hermano y no te pague. Y te vas a ir enojado. ¿Y de qué te sirvió haber venido a la iglesia? De nada te sirvió. Entonces, yo voy a ir a la iglesia principalmente porque quiero oír de la palabra de Dios. Pastor, por eso estamos aquí. Qué bendición. Usted va a sacar algo el día de hoy. Y no voy a tratar asuntos ni nada. Simplemente voy a tratar de esto. Usted va a sacar algo. Porque viene con esa intención de escuchar palabra de Dios.
Y Dios tiene algo, aunque no se marque lo que usted necesita específicamente hablando, Dios tiene algo porque el Espíritu Santo nos enseña por medio de Él las cosas que necesitamos y las cosas que vamos ocupando. Él le va a enseñar a usted también. Él le va a enseñar qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se va a hacer. Pero lo primero es eso. No voy a buscar ayuda económica. Voy a escuchar. Pastor, ¿podemos ayudar? Claro que sí. Pero principalmente se va a la iglesia para oír palabra de Dios. Lo primero. Si es que lo primero en tu mente es voy a la iglesia para escuchar palabra de Dios. Ya sea entregada por quien sea entregada. Es que ese es otro problema. Hay gente que dice, si fuera fulano de tal, le ponía atención. No, palabra de Dios es cuando tú lees la Biblia. Y que la lea cualquiera de los hermanos, uno pone atención. Que la lea cualquiera de nosotros, uno pone atención porque es palabra de Dios. Y eso va a ayudarnos a nuestra vida espiritual y eso nos va a ayudar siempre. Así es que cada vez que te levantes para ir a la iglesia, y así entre semana, en domingo, cualquier otro día, en cualquier otra hora, piensa lo primero, voy a ir a la iglesia porque quiero escuchar palabra de Dios. Y en tu casa tendrás que decirle a todos, arréglense porque vamos a ir a escuchar palabra de Dios. Levántense, hijos, porque vamos a ir a escuchar palabra de Dios. Te vas a levantar con ganas, con deseos, porque vas a ir a escuchar palabra de Dios. Pero si tú te levantas el domingo sin este pensamiento, hermano, es más, no tienes ganas ni de venir. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Esto no funcionó. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Si no tengo ganas si no tengo el pensamiento de escuchar palabra de Dios, ¿para qué voy? Bien aburrido. Hay gente que va a la iglesia y se le hace sumamente aburrido. Se le hace enfadoso. Es un afán, dicen los muchachos. No hay nada divertido. No hay nada en que divertirse. Es que a la iglesia no se va a divertir. El servicio de la iglesia no es un parque. Aunque pareciera que estamos en un parque, ¿verdad? Pero no es parque. No es diversión. Uno va a escuchar palabra de Dios. Ahora tenemos la bendición de hacer las otras cosas después de haber escuchado palabra de Dios. Pero no es algunos lo toman como tiempo de ocio. Por esta tan famosa la expresión. Tiempo de ocio. O sea, si tengo otra cosa que hacer, dejo de ir a la iglesia. Porque es tiempo de ocio. No es la idea de escuchar. Para cuando tú quieras sacar algo bueno en la palabra de Dios, cuando tú quieras sacar cosas buenas en la palabra de Dios, acuérdate, se trata de venir a escuchar palabra de Dios. Se trata de venir a escuchar de las cosas de Dios. Se trata de escuchar del Señor. Vaya primero a los Corintios 11, por favor. 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Por otra cosa que debo de pensar cuando me voy a congregar, debo de congregarme para lo mejor. Para lo mejor. Voy a ir a la iglesia porque es lo mejor y para lo mejor. Cuando voy a la iglesia debo de pensar, voy a ir a la iglesia porque se trata de escuchar palabra de Dios. Y mi congregarme en la iglesia es para lo mejor. Imagínate llegar todo el tiempo, todas las mañanas, cada servicio, pensando, voy a ir a la iglesia porque voy a ir a escuchar palabra de Dios y voy a ir a la iglesia para congregarme para lo mejor. Eso quita muchas cosas y muchas dificultades. Eso quita muchos orgullos, muchos problemas. Eso quita mucha vanidad. Eso quita muchas cosas cuando por mi mente voy específicamente a la iglesia porque voy a lo mejor. Voy a congregarme por lo mejor. Quiere decir que aunque tenga algún desaliento, aunque tenga alguna dificultad con alguien, yo voy a congregarme por lo mejor. No me va a afectar porque voy por lo mejor.
voy por las mejores cosas. Porque congregarme es lo mejor. Y acercarme a Dios es lo mejor. Así es que dice, porque no te dice, él los está reprendiendo, Pablo, a la iglesia de Corintios, porque dice, ustedes no se juntan para lo mejor. Y una congregación debe de juntarse para lo mejor, para las mejores cosas, pensando en lo mejor. Así que cuando usted sale de su casa, usted viene pensando, me voy a juntar en la iglesia, voy a ir a la iglesia para lo mejor. Pero ahí va a estar el hermano, la hermana, no importa, voy a lo mejor. Por eso es que cuando por eso en las iglesias hay divisiones, pleitos y tantas cosas, porque no se juntan para lo mejor. Y ahí lo dice, no se juntan para lo mejor. Porque si salieran desde un principio a las cosas de Dios y pensando en el Señor y pensando que van a escuchar palabra de Dios, pues entonces su reunión sería para lo mejor. Pero Pablo le dice, mire, yo en esto no les alabo porque no se juntan, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice. Y una iglesia debe de pensar, me quiero reunir porque me quiero reunir para las mejores cosas. Me voy a reunir porque ahí están los hermanos, sea como sea, nadie es mejor que nadie y nadie es perfecto. Así es que ahí están los hermanos. Y voy a reunirme, ahí va a estar los hermanos y me la voy a pasar bien. Bueno, ahorita no tanto porque inmediatamente nos tenemos que despedir, pero voy a reunirme para tener un buen tiempo con ellos y en las cosas de Dios. Voy a reunirme para tener los mejores tiempos en las cosas del Señor. Porque estoy pensando en reunirme para lo mejor, para las mejores cosas. Piense bien. Hay gente, hermano, en las iglesias que de antemano va pensando en sentidos equivocados. Que ya no va pensando en una reunión buena. Voy a ir a buscar al hermano para que vea lo que le voy a decir. O vienes caminando, o vienes en tu carro y ya vienes peleando. Con tu casa, con tu familia en el carro, gritando y alegando. ¿Tú crees que te vas a reunir para lo mejor? ¿Tú crees que te vas a reunir para las buenas cosas? Si ya vienes y cuando subes aquí pones la cara de santito. Y allá venías agarrado a todo lo que da. Peleé y peleé por lo que pasó ayer o por lo que va a suceder mañana. Hay gente que se pelea por lo que va a pasar mañana y todavía no sabe ni lo que pasó mañana. Y en vez de pensar, vamos a ir a la iglesia para reunirnos para las mejores cosas. Vamos a ir a la iglesia para no reunirnos para lo mejor. Nos reunimos para lo peor. Por eso es que una de las intenciones, una de las acciones que debemos de tener para venir a la iglesia, voy a lo mejor. Voy para lo mejor. Piensa bien cada vez que vengas a la iglesia, voy a reunirme por lo mejor. Cualquier dificultad, cualquier problema, lo trataríamos de evitar. Porque me estoy reuniendo para lo mejor. Para cualquier situación de la vida la trataría de evitar. Me estoy reuniendo para lo mejor. Para cualquier cuestión que pueda suceder, lo podríamos evitar porque nos estamos reuniendo para lo mejor. Debo de pensar que la prioridad principal es el Señor y las mejores cosas que me estoy reuniendo, que Dios nos permite, es congregarnos. Así es que si es una bendición que Dios me permita congregarme, pues debe de ser para lo mejor. Qué bendición que Dios nos permitió congregarnos en esta mañana. No la desperdicie en algo malo. Utilícela para algo bueno. Imagínese. Está haciendo calor, nos reunimos de esta manera y tantas cosas y todavía usarlo para algo malo. La gran bendición que Dios nos ha dado, que en medio de toda esta pandemia todavía nos permita reunirnos. Y luego utilizarlo para algo malo. No tiene ningún sentido. Por eso es importante que cuando uno va a la congregación, uno debe de pensar, me voy a reunir para lo mejor. Me voy a reunir para las mejores cosas. Me voy a reunir por el Señor. Me voy a reunir para lo que Él algo tiene para mí. Voy a estar pensando en lo que Dios tiene. Voy a estar pensando en su palabra. Algo bueno está. Me voy a reunir para lo mejor. Y eso es algo importante que nosotros debemos siempre tener. Pensar en que voy a reunirme para lo mejor. Porque Pablo les dice a los de Corintios, yo no los alabo en esto, ustedes se juntan para las cosas peores. Imagínate una congregación que se juntaba para lo peor.
Pues hay congregaciones así. Aquí no, pero hay congregaciones así, que se juntan para lo peor, cuando su reunión debe de ser para lo mejor. Así es que con esta intención, piensa, hermano, vengo porque vengo a escuchar palabra de Dios, porque necesita mi vida espiritual. Porque todos nosotros ocupamos palabra de Dios para que nuestra vida espiritual funcione mejor. Y aparte de eso, vengo por lo mejor. Vengo por las buenas reuniones y las buenas cosas en la mejor forma, para lo mejor de mi vida, para la vida espiritual. Así es que con eso, cuando yo vaya a la iglesia, debo de llevar un pensamiento diferente. ¿Por cuál es el pensamiento que debía de yo llevar cuando voy a la iglesia? Salmo 27, 4, por favor. Y va a ser corto el mensaje, más de 1 hora y media. Amén. Sí, ya se enojaron. Conténtese, bien, ya estamos aquí. El sol no se le va a quitar lo frío, digo lo caliente. Salmo 27. El calor no se va a ir. El Señor así lo permitió. 27:4. Una cosa he demandado a Jehová. Y esto es interesante porque a Dios no se le puede demandar nada. Pero aquí dice la palabra, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. No solamente la demando, sino que también la busco yo mismo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar siempre lo maravilloso de Dios, la hermosura de Dios en todo su esplendor. Y no es que lo estamos mirando, pero en todo lo que Dios representa, y para inquirir en su santo templo, para aprender más de Él. Así que cuando yo venga a la casa de Dios, debo de pensar en esto, debo de pensar en que necesito un milagro para mi vida. Voy a ir a la iglesia porque necesito escuchar, voy con mi mejor intención. Necesito una bendición de parte de Dios para mi vida. Todos los que estamos aquí ocupamos algo de Dios en este día. Estoy seguro. Estoy seguro. Unos más, otros menos, pero todos ocupamos algo de Dios. Así es que cuando voy a la casa de Dios, a la reunión de la congregación, y voy pensando en que va a haber palabra de Dios, y voy pensando en lo mejor, entonces yo voy con cambia mi deseo. Yo quiero saber algo más de Dios, para inquirir, para aprender, para escudriñar de las cosas de Dios. Quiero saber. Va a haber algo que el Espíritu Santo me va a enseñar, me va a decir en este día. Va a haber algo que el Espíritu Santo me va a mostrar en este día. Pero algo que yo necesito. Cuando vayas a la casa de Dios, siempre piensa en que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Piensa. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Necesitamos un milagro. Ocupamos instrucción y consejo para esta vida. Y el único que lo tiene es Dios. Hermano, déjese de creer tan inteligente. El único que tiene el consejo correcto y bueno es el Señor. Pero para eso necesito tener ese pensamiento cuando voy a la iglesia. Nadie me puede ayudar, solamente el Señor. Nadie puede darme la mano, si puedo usar esa expresión, solamente Dios. Nadie puede hacerlo, solamente el Señor. Necesito algo que Dios me ayude en las cosas que quiero hacer. Eso quiere decir que ya cambió mi forma. Hoy ya oré y le pedí a Dios, Señor, primeramente, háblame. Usa al pastor para que diga algo, o tu Espíritu Santo para tocarme. Imagínate venir con esa intención. Es que algunos venimos a la iglesia como cumpliendo con un mandato solamente. Como si no tuviéramos ninguna necesidad de ningún problema. Como si no tuviéramos nada, que no importara nada. Y lo que está diciendo Dios es que sí tienes necesidad. Lo que está diciendo Dios, necesitas aprender más de Él. Voy a ir a la casa del Señor porque necesito un milagro para mi vida, porque necesito la instrucción y el consejo de la palabra para mi vida. Hermano, si usted tiene hijos, necesitas instruirse todavía más. Criar hijos en este tiempo y en todos los tiempos, pero creo que en este tiempo es aún más pesado. Si usted está casado, usted está instruido. ¿Sabía?
Que la Biblia dice que para poder vivir con ella tienes que ser sabio. Imagínate. Para poder vivir con ella necesitas ser sabio. Eso es lo que dice en 1 Pedro 3. Vivir con ella sabiamente. Sabio. Y la única manera de ser sabio es por medio de la palabra. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él nos la va a dar, dice la palabra del Señor. Y para poder vivir con ella, ser sabio. ¿Y de dónde voy a aprender? Pues de la palabra. Es la única manera. Para instruir hijos necesitas ser sabio. Para vivir en este mundo necesitas sabiduría. ¿De dónde lo va a agarrar, hermano? No de un psicólogo. Ellos no saben nada de Biblia. Dios es la sabiduría completa y perfecta. ¿De dónde va a sacar las ideas para tener una buena relación en este mundo correcta como debe de ser? Pues por la palabra de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por medio de la instrucción de ella para mi vida. Y una de esas es cuando se viene a la congregación, cuando se viene a la iglesia. Por eso es que hay que venir con la intención de escuchar, con un buen deseo, para lo mejor y con el pensamiento de que lo voy a buscar para que haga algo por mí. Necesito que Dios obre en mi vida, que necesitamos que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Otra cosa es que Dios es un Dios que le gusta adoración. ¿Escuchó? Y el mejor lugar para adorar es la iglesia. Pastor, yo adoro en mi casa, tal vez una vez al mes, pero que lo hagas todos los días. Discúlpame, soy un poquito incrédulo, no creo. No creo. Yo no creo que usted y yo, o que usted o alguien más, ahora si usted solo está haciendo, qué bendición, que todos los días adoras a Dios. Está medio difícil eso. A Dios es un Dios de adoración, se le debe de adorar. Y los mejores momentos y los mejores instantes es la iglesia para adorar a Dios, para adorar al Señor. Así es que la iglesia no solamente vamos a tener una bendición con respecto a las cosas que ofrece, sino que es necesario que tomemos todo lo que nos está dando la palabra de Dios. Es que cuando venga a la casa del Señor, hermano, piensen en eso: instrucción, consejo, milagro. Necesita Dios ser adorado, procurar estar en paz con Dios. Es que sea como sea, cuando vas a la iglesia, como que calma. Y no estoy diciendo que tiene lo único que hay, pero que como que calma esa inquietud porque escuchaste de Él, porque estuviste en el lugar correcto, porque hiciste las cosas correctas. Calma esa inquietud dentro de nosotros. La iglesia. Por eso cuando venga a la iglesia, hermano, venga pensando diferente. Y usted se va a llevar buenas bendiciones cada vez que llegue. Siempre. Siempre va a haber bendición. No existe una sola vez que el pueblo de Dios se junte en el nombre del Señor que no sea bendecido el pueblo. Siempre Dios bendice. Siempre. Si usted alguna vez ha llegado a la congregación, no solamente aquí o cualquier otra reunión que haya tenido en el nombre del Señor, y usted se ha ido sin haber recibido nada, es que usted llegó con una mala acción, con una mala actitud, con una mala forma a la reunión. Y por esa mala forma no recibió lo que Dios tenía planeado. Dios planeó para este día que usted estuviera aquí, porque Dios quería que escuchara esto, porque Dios quiere darte todo lo mejor que Él tiene, pero no lo vas a recibir si no tienes una buena actitud para recibirlo. Lo va a recibir solamente aquellos que tienen esa actitud para recibirlo. Y ya hablamos de eso. Piense, venimos porque es la palabra la que se va a enseñar, con una buena actitud, con una buena forma y para lo mejor, y porque necesitamos algo. Por eso venimos a la iglesia. Por eso estamos ahí. Y claro, imagínate todo eso, aparte que es un mandato, yo sé que es un mandato, pero piensa hacerlo de esa manera y ni siquiera te vas a acordar del mandato.
¿Es un mandamiento que Dios tiene que estemos siempre en la iglesia? Sí. Pero si lo haces de esta manera, ni siquiera. ¿Sabes, hermano, que los mandamientos no son gravosos cuando se hacen porque amas a Dios y por lo que vas a recibir o por lo que puedes hacer? Ni te acuerdas de ellos. Ni te acuerdas que son mandamientos. Solamente aquellas personas que se acuerdan de los mandamientos cuando lo están haciendo por obligación. Pero si lo haces no por obligación, ni te vas a acordar. Yo no me acordé de que era un mandamiento en esta mañana venir a la iglesia. Para mí es simplemente, aparte de que soy el predicador, es un gozo levantarme temprano, llegar aquí a las 8 de la mañana, estar aquí. Para mí, es más, cuando no sucede, hay algo que falta en mí. Yo no lo siento como un mandato. Y no porque soy mejor que nadie. Simplemente de que hace tiempo aprendí, voy a ir a la iglesia para lo mejor. Voy a escuchar predicación. No importa quién predique. Y voy a buscar algo que Dios tenga para mí ese día. Este día Dios tenía esto para ti. Para la próxima vez que te reúnas, ven con esta manera y vas a recibir algo de Dios en tu corazón. Algo de Dios. Porque Dios siempre tiene buenas cosas para nosotros. Siempre, siempre, siempre. Vamos a orar para terminar.